El 18 de julio de 1936 hubo un golpe de Estado que fracasó. Ese fracaso se produjo por las respuestas que en diversas ciudades que en principio los golpistas pensaban que iban a ocupar, pues no terminaron por hacerlo. En los sitios donde el golpe de Estado fracasó se organizaron columnas de los distintos grupos, de los distintos partidos y sindicatos que emprendieron, al igual que hicieron los golpistas en los sitios donde triunfaron, un avance lo más rápido posible para ir ocupando territorio. Ese fue el comienzo de lo que finalmente derivaría en una guerra convencional. En este primer momento, en el verano de 1936, son las columnas formadas por sindicatos y partidos los que llevan el peso de la respuesta al golpe de Estado. En el caso de este DVD que estamos presentando, se recogen una serie de películas que fundamentalmente hacen referencia a Cataluña, puesto que allí es donde se comenzó a rodar estos documentales, estas películas, pero que no significa que fuera el único sitio donde se produjo el proceso de creación de las columnas. Eran columnas formadas fundamentalmente por las personas, por las personas más militantes de las organizaciones y que van a emprender esa marcha. En el caso de las películas que vamos a ver, 3 de ellas recogen la salida y la marcha hacia Aragón de las columnas organizadas por la Confederación Nacional del Trabajo. Fue una marcha precipitada. En un sentido no se puede hablar estrictamente ni de unidades militares ni de operaciones como dignas de tal nombre, sino una marcha para recuperar, en el caso de las columnas milicianas que parten de Barcelona, Zaragoza, que había sido ocupada por los donde el golpe había triunfado. En cierto sentido, estas columnas manifiestan o ponen de manifiesto que la respuesta al golpe de Estado iba más allá de la defensa del propio régimen constitucional en ese momento existente en España, la Segunda República. Es una expresión del nuevo orden de cosas, de la nueva situación que va a surgir por doquier donde no triunfa, donde fracasa el golpe de Estado. La respuesta al golpe de Estado lleva a la creación de estas columnas, de estas unidades que van a ser filmadas en una serie de documentales que son los que se presentan en este DVD. En este sentido habría que hacer una matización, porque normalmente se suele asociar la respuesta bélica, la respuesta violenta a la violencia de los golpistas con el proceso revolucionario. Es una cuestión que hay que procurar tener presente para evitar caer en el tópico extendido por todos los medios de que el proceso revolucionario va unido al proceso bélico y de alguna forma es una imposición del avance, por ejemplo, de las columnas de Cataluña a Aragón. Es una visión que de alguna forma por parte de los sectores marxistas o de la historiografía posteriormente de esta orientación tiene un correlato con sus planteamientos de vanguardia, a la vez que de los sectores liberales, burgueses o estrictamente golpistas en el verano del 36, la relacionan con la imposición violenta de los campos revolucionarios, de los cambios revolucionarios. Es evidente que el golpe de Estado y su fracaso provoca un cambio cualitativo
dentro de la situación que se vive en la España republicana, es decir, en la España del gobierno constitucional existente en ese momento. Pero no significa que vayan completamente unidos. De hecho, los cambios revolucionarios, los procesos de colectivización, los procesos de transformación de la vida, la creación de esa sociedad nueva, no es un hecho que se produzca en ese momento como respuesta directa al golpe de Estado, sino que se puede rastrear en años y décadas anteriores. En definitiva, es el resultado de la creación, en mi opinión, de una cultura, de una alternativa social, por decirlo en carácter general, paralela a la existente en la España de los primeros años 30. De tal forma que en la primavera de 1936, cuando la CNT, que es la organización que de alguna forma estructura y vertebra ese proceso, esa creación de una alternativa social, aunque también hay que decir, en honor de la verdad, de que no es la única, sino también hay otros elementos que van a formar parte, tanto con anterioridad al proceso revolucionario como durante el propio proceso revolucionario, pero sí es claro y evidente que tanto por organización, por capacidad de movilización y por las ideas que van a estructurar ese cambio social, son las ideas libertarias, las ideas anarquistas y a través de la organización anarcosindicalista la que de alguna forma lleva el peso del cambio revolucionario. Ese cambio, que como quiero insistir en ello porque creo que es preciso para deshacer muchos tópicos, no están, y sobre todo muchas medias verdades, que a veces es peor que una mentira, no va a estar ligado de forma directa al proceso de la guerra. Se va a producir evidentemente como resultado de ese fracaso de golpe de Estado y como resultado y va a convivir en un conflicto bélico que va a pasar de esta primera fase de movimientos de columna, de la respuesta al golpe de Estado por parte de los sectores revolucionarios y también gubernamentales, y por otro lado por parte de los propios golpistas, hasta terminar transformándose en un conflicto bélico de carácter convencional. Estas primeras películas que vamos a ver son las que se recogen en este DVD, donde se filman desde esas primeras semanas de julio, a partir del 18 de julio, la organización y la salida de las columnas hacia Aragón, en el caso de las columnas que fueron filmadas, aunque también hay que decir que fue un proceso que se produjo a lo largo de toda la zona donde fracasa el golpe, en Andalucía, en Levante, en el centro, en Madrid, en Castilla, la actual Castilla-La Mancha hacia Extremadura, se forman unidades, columnas de estas características. Las películas filmadas y que se contienen en este DVD de este periodo, estamos hablando del verano y el otoño de 1936, pues van a reflejar, por un lado, muy bien el cambio que se va a ir produciendo de esta primera fase de columnas y de operaciones rápidas de ocupación del territorio a la aparición de una guerra en su carácter más convencional, con la utilización de grandes masas de maniobra, es decir, de ejército, con la planificación de lo que podemos entender, de lo que todos tenemos en la cabeza, que es una guerra convencional. Desde las tres primeras, referidas a la salida de la columna de los aguiluchos, hasta la última división heroica, se va a ir viendo cómo en las imágenes
se percibe esa transformación de las unidades milicianas a la creación del ejército, a la militarización y la creación del ejército popular republicano. La perspectiva que nos ofrecen estas películas son, por un lado, de la evidente directa, que es de propaganda, pero también la de manifestarnos de alguna forma, y por eso el aviso que se le hace a quien vea estas películas, que recoge de alguna forma ese proceso de cambio social que se está produciendo y que de alguna forma es lo que hace que la llamada Guerra Civil Española no solamente sea uno de los acontecimientos historiográficos más tratados del siglo XX, sino además siga estando en la memoria de todas aquellas personas y en la memoria colectiva e individual de todos aquellos que piensan que es posible vivir en un mundo diferente, en un mundo mejor del que vivimos. Y que disfruten con la película.